con el fin de que de alguna manera logremos crear ese hábito, ¿cierto? Hablábamos desde la primera sesión de que la lectura hace parte de nuestro diario vivir con todo, ¿cierto? Con la interacción que tenemos con las otras personas, a través de los dispositivos electrónicos, incluso a través también de la presencialidad. A veces estamos con personas al lado que nos escriben cosas y nosotros les respondemos, por ejemplo. Entonces la lectura está inmersa en todo lo que hacemos. Pero en ese orden de ideas también nosotros mencionábamos desde la primera sesión que debido a todas las cosas que debemos hacer a diario, ¿cierto? Hemos perdido un poco el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque aunque están todas nuestras interacciones, se ha vuelto una obligación únicamente en lo que corresponde al trabajo o al estudio. ¿Listo? Entonces, la idea con esto, ¿qué es? También hablábamos en esa primera sesión de los beneficios que nos trae la lectura, como despertar nuestra creatividad, mejorar nuestro lenguaje, mejora también nuestras habilidades comunicativas, aprendemos nuevos conceptos, bueno, etcétera. Vamos a hacer un recorderis rápidamente de las dos sesiones anteriores, ¿cierto? Para que quienes están acá por primera vez se empapen un poquito de lo que hablamos en las dos primeras sesiones y así entonces poder avanzar en el tema. Listo, entonces empezamos hablando de esos beneficios, hablamos de que en estas tres sesiones íbamos a revisar estrategias de cómo crear ese hábito de la lectura, revisamos también los géneros literarios y hoy vamos a ver algunas recomendaciones de libros para leer. En esa iniciación de las estrategias para eso, para poder crear ese hábito, hablamos de varias cosas. Así como cuando nosotros creamos, por ejemplo, el hábito de la buena alimentación y tiene que volverse algo repetitivo, algo continuo, algo que yo haga todos los días y que repita, ¿cierto? Repita todos los días lo mismo hasta que mi cuerpo se adapte, pues con la lectura pasa lo mismo. Igual que cuando queremos, por ejemplo, hacerlo con el ejercicio. Hay personas que ya tienen el hábito de hacer ejercicio todos los días y ya están programadas. Entonces, dentro de esas estrategias que nosotros hablábamos, para poder crear ese hábito de la lectura, nosotros decíamos que primero debemos escoger una hora del día propicia para realizar la lectura, porque no a todos nos funciona igual, ¿cierto? A algunos les gusta leer recién se levantan, a otros les gusta leer, por ejemplo, al mediodía, y a otros les gusta leer en la noche. Entonces, cada uno, lo primero que tiene que hacer es identificar cuál hora del día le favorece más, ¿cierto? O le parece que va a estar más dispuesto para la lectura. También hablábamos de que hay que escoger un lugar cómodo y tranquilo, así como sabemos que cuando hacemos ejercicio de pronto necesitamos un espacio abierto por donde movernos, o ir a una cancha, o ir a un gimnasio, pues lo mismo va a pasar con la lectura. Yo tengo que escoger mi espacio para leer. Hablábamos también de los temas de interés, pero hay una recomendación muy particular, y es la que encontramos acá de tomarse el tiempo de leer los mensajes y correos completos, que cuando en esa interacción diaria que nosotros tenemos, revisemos las cosas al pie de la letra, que seamos juiciosos en que la información que recibimos o los mensajes que me comparten, yo los lea adecuadamente, porque también dentro de ese ejercicio de la lectura está el tema de la comprensión. Así como yo voy a desarrollar habilidades para expresarme, voy a aprender nuevos conceptos, también voy a desarrollar lo que llamamos el pensamiento crítico. Y dentro de ese pensamiento crítico está el cómo yo, de alguna manera, veo el contexto, ¿cierto? En el que me encuentro o en el que se sitúa la lectura que yo hago. Y entonces de ahí está que en mi diario de vivir, si yo leo los mensajes o los correos completos, pues de alguna manera también voy a estar haciendo las preguntas correctas o estoy interpretando de manera correcta eso que me quieren compartir. Hablábamos también dentro de esas estrategias
que debíamos escoger una temática, que tiene que tener una intención la lectura, porque no es solamente decir, ah, es que a mí me gusta leer, por ejemplo, poesía, y entonces voy a leer poesía. Pues no, porque en últimas también hay una intención detrás de eso. Aquel que le gusta de pronto la poesía es porque es romántico, porque le gusta declarar la poesía o porque le gusta regalar poesía. Entonces siempre debe haber una intención detrás de la lectura que vayamos a hacer cuando ya la lectura se vuelve un hábito. Colocar un recordatorio. Esta fue otra de las estrategias que hablábamos. Así como colocamos recordatorios porque tengo que entregar el trabajo, porque tengo que hacer un informe para la oficina, o pongo un recordatorio porque tengo que llevar al niño al colegio a tal hora, pues entonces también debo hacer el ejercicio de poner un recordatorio para esa hora de lectura que yo ya escogí, en el sitio que yo ya escogí, y establecer una meta. Decíamos entonces en esa sesión que las metas en la lectura deben ir progresivas. Para aquellos que ya leen, va a ser muy fácil decir que van a disponer 1 o 2 horas diarias a la lectura, pero para los que no les gusta leer o se les dificulta o les da pereza o bueno, cual sea el motivo por el cual, digamos, la lectura no es de su agrado, pues la meta tiene que ser bien progresiva. Entonces hablábamos de empezar, por ejemplo, semana a semana o cada 15 días o cada mes, cada uno de acuerdo a cómo vea que puede irse acoplando, debe establecerla. Entonces decir, por ejemplo, en la primera semana voy a empezar leyendo 10 minutos al día, ¿cierto? Entonces como ya escogí la hora del día, por ejemplo, escogí en la noche a las 8 de la noche, entonces voy a leer de 8 a 8:10. A esa hora voy a colocar el recordatorio a las 8 y si quiero puedo colocar un temporizador para que cuando sean las 8:10 yo ya entienda que cumplí con la meta del día. En la primera semana 10 minutos, en la segunda aumento a 15 o 20 minutos y así progresivamente, pues hasta digamos el máximo que ustedes quieran establecer como su hábito de lectura. Eso depende de cada quien. Hay personas que de repente se sientan a leer y se leen un libro en un día, por ejemplo, porque tienen el tiempo para hacerlo, ¿cierto? Otras que leen 2, 3 horas, como algunas que simplemente lo hacen durante media hora diaria. Entonces, eso va a depender de lo que cada uno desee dentro de lo que va a ser el hábito de la lectura. También hablábamos que como ahí nos decían en las estrategias ya en la segunda sesión, que hay unos temas de interés, unas temáticas, pues entonces teníamos que adentrarnos un poquito en lo que eran los géneros literarios, cuáles eran esos géneros que existen y qué tipos de libros nosotros íbamos a encontrar en general. Hablábamos también que hay lecturas de todo tipo que encontramos nosotros a nivel general en internet, también las lecturas de tipo didáctico que son, por ejemplo, las que nos dan a nosotros en la universidad con cada materia, en cada programa, ¿cierto? Y otros que se vuelven más desde la parte digamos, de lo recreativo, porque me gusta leer la novela, me gusta leer, por ejemplo, alguien nos decía en la anterior sesión que le encantaba leer cosas de terror o de aventura, entonces, bueno, ahí nosotros lográbamos identificar en estos géneros, pues, en donde, digamos, se encasillaban cada uno de esos tipos de libros. Y a su vez también entonces nos preguntábamos en esa sesión, qué tipo de lectura nos llamaba la atención. De tal manera que al lograr esa identificación íbamos a llegar hoy a escoger un libro. Entonces hoy vamos a tener un reto. En esta sesión, ya con ese resumen rápido que les hice de las sesiones anteriores para quienes están acá por primera vez, la idea ¿cuál es? Que revisemos, ¿cierto? Una serie de recomendaciones de algunos libros por los cuales podemos empezar a leer, ¿cierto? Y que incluso a quienes ya habían participado también decíamos que si tenían libros por recomendarnos, hoy los van a traer. Entonces, lo primero que les voy a preguntar es para quienes están acá por primera vez. Ya tenemos el hábito de la lectura, si nos gusta, no nos gusta, qué tipo de libros leemos, los escucho. Buenas tardes a todos.
Bueno, en mi caso, yo antes en el colegio leía bastante. Yo me gradué hace 3 años y en ese momento, bueno, yo entré a la universidad, pero por otros motivos económicos, yo salí de una universidad y me puse a trabajar, entonces ya dejé como que con todas las cosas, dejé de leer. Y ahora yo en mi caso estudio lenguas extranjeras y tenemos que leer bastante, como en español, como en inglés, y ahora se me ha hecho muy complicado, o sea, me aburre o a veces no entiendo, entonces antes no me pasaba eso, porque yo leía bastante, hasta yo tengo libros en mi casa y todo, pero ahora se me hace bien difícil, o sea, ya hace 3 años dejé de leer y volver se me ha hecho muy difícil y más con temas que son un poquito más complicados, van con palabras un poco más concretas, entonces se me ha hecho bien complicado y ahora pues toca poco a poco porque sí es bien difícil otra vez empezar de nuevo. Todos han nombrado cosas muy importantes alrededor de la lectura. Lo primero que veo es que hay varios que ya tienen súper identificado que les gusta leer. Por ahí en el chat nos estaban escribiendo qué géneros leían, qué tipo de libros. Juliet tocaba aspectos súper importantes frente a lo que es el hábito de la lectura, que van de la mano con tu pregunta, Astrid. ¿A ti te gusta leer como el ejercicio de tomar el libro y sacarle el tiempo, cierto? Pero tú Sí, dices, señora. yo no entiendo mucho lo que leo. Resulta que el ejercicio de la lectura va un poco más allá de el solamente, digamos, repetir el texto. Y entonces debes empezar primero revisando qué tipos de lecturas estás realizando, ¿cierto? Revisando también si hay lecturas naturalmente, y ustedes que están en la universidad tendrán algunas lecturas más complejas que otras, porque eso depende de la materia, depende, digamos, de su malla curricular y demás, pues entonces el ejercicio tiene que ser un poco más profundo. Tú tienes que empezar a contextualizar eso que estás leyendo, ¿cierto? Y tienes que empezar, por ejemplo, a hacer el ejercicio de coger la lectura y subrayar, ¿cierto? Si lees, por ejemplo, en el computador, el Acrobat o el PDF da la opción también de resaltar. Tienes que empezar el ejercicio, por ejemplo, también de buscar el significado de aquellas palabras que no sabes qué significan dentro del texto que estás leyendo, porque eso es lo que le va a dar sentido a la lectura. Si hay una palabra que nosotros no entendamos dentro de lo que estamos leyendo, no podemos continuar con la lectura, porque automáticamente cuando tú sigues leyendo, ya le perdiste el hilo conductor a lo que estás leyendo y pierdes el contexto, y por eso al final dices como, leí pero no supe qué estaba leyendo. ¿Listo? Eso es lo más importante. Debes empezar por ahí. Debes empezar también, por ejemplo, si no es algo que se te facilite, con lecturas fáciles. Juliet lo decía, por ejemplo, empezar, por ejemplo, con cuentos, empezar con fábulas, empezar con ensayos, con artículos cortos que te permitan de alguna manera, y entonces hay que empezar a hacer el ejercicio de que esas lecturas cortas tengan como esa evaluación al final. Venga, yo qué entendí, por ejemplo, de este concepto, ¿cierto? Entendí algo, no entendí nada. Vuelvo y leo y reviso si es que alguna palabra o alguna frase en particular me llama la atención porque dice algo que para mí es desconocido. Y entonces de esta manera es que tú vas a poder ir encaminando esa comprensión lectora. Porque la comprensión lectora nace de ahí, de las preguntas que yo me hago, de las cosas que tengo, de los conceptos que tengo que empezar a buscar para poder entender qué es lo que me quiere decir esa lectura. Y entonces, por eso, Juliet nos mencionaba el género narrativo. Nos decía, bueno, a mí me gusta lo narrativo porque me distrae, efectivamente. Son lecturas más fáciles de entender, son lecturas incluso más fáciles de disfrutar, ¿cierto? Que me generan, por ejemplo, más imaginación y que me llevan también incluso hacia temas que son del diario vivir. Y entonces, desde ahí, cuando tú empiezas a encaminarte en esa lectura, es que vas a ir
pudiendo generar con el tiempo esa comprensión lectora estricta, para que lo tengas presente. Bueno, voy a leer por acá un poquito lo que nos están escribiendo en el chat. Listo, acá ya empezaron las recomendaciones. Dicen, en la actualidad leo el diario de Ana Frank. Les gusta leer, se está leyendo el club de las 5 a.m. Bueno, aquí hay algo súper importante. Dice, llevo más de 2 meses con el mismo libro. Ángela, ¿por qué llevas más de 2 meses con el mismo libro? ¿No tienes tiempo? ¿Se te olvida leer? Por ejemplo, te pasas de hoy leíste, mañana lo leo y entonces retomo por allá el siguiente lunes. Bueno, Ángela, por acá es que Ángela, me aburro, me canso. Bueno, entonces fíjate que dentro de las estrategias que hablábamos ahorita, pasa algo. Y es que si tú dices que te aburres y te cansas, puede ser porque el libro que estás leyendo no te genera interés o tú no le tienes una intención. Y lo primero que hay que preguntarnos con esos libros que nos aburren es, venga, ¿yo por qué lo estoy leyendo? ¿Qué intención tengo con ese libro? Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Bueno, voy a dejarles de compartir acá un momento esta pantalla porque quiero que veamos un videito corto acerca de unas recomendaciones de lectura. Nosotros también hablábamos en la sesión anterior un poco, ¿cierto? De que como yo tengo que generar mi interés y ahorita Astrid hacía la mención de que a veces hay cosas que me cuestan leer, pues entonces lo primero que ustedes se deben preguntar hoy es, venga, ¿qué temas me interesan? ¿Cierto? Claro, puede ser que algunos de los temas que les toque leer, porque una cosa es lo que yo quiero leer, otra cosa es lo que me toca, porque es lo que estoy estudiando, porque en el trabajo me toca leer sobre esto, es diferente. Lo que me toca, a lo que me toca a mí leer, pues yo me tengo que ir acostumbrando. Pero para poderme acostumbrar a eso que me toca, primero tengo que empezar por generar gustico con lo que sí me gusta. ¿Listo? Y eso es bien importante. Bueno, por acá Vanessa nos escribe, a mí me encanta leer, no se me dificulta, tengo excelente comprensión lectora y se está leyendo una serie. Súper, gracias Vanessa. Bueno, entonces voy a compartirles por acá. Y bueno, fíjate porque de eso vamos a hablar en este vídeo. Te voy a recomendar 7 libros increíbles, pero no solo 7, se me va a escapar alguna pincelada de alguno más. Y sobre todo este vídeo persigue que te reenamores de la lectura, que vuelvas a engancharte a ese increíble hábito que perdimos, seguramente en alguna época de nuestra vida, porque el colegio, la universidad nos enseñaron a odiarlo, nos obligaron a leer cosas que nos daban igual. Y es momento de reengancharte a un hábito que te va a propulsar muchísimo. Incluir conocimiento de grandes autores en tu cabeza es una de las causas de tu éxito, lo va a ser, así que agárrate porque se vienen 7 libros súper potentes. Ninguno de los libros que vamos a hablar es de narrativa, todo es de tema de conocimientos, así que creo que es importante dejar esto claro y también decirte que al final del vídeo te esperan 4 claves Pero yo no vi ocultas, qué escribiste. y una de ellas es un libro que jamás te tienes que leer, así que muy atento y quédate hasta el final del vídeo. Y muy importante también, suscríbete si es primera vez que estás en el canal. Así que ahora sí, empezamos. Bueno, pues vamos a empezar fuerte con un libro, pero realmente van a ser 2, pero hay uno que sí o sí te recomiendo, que es de relaciones los dos. Y ahora te digo los títulos que son, pero fíjate que muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida vienen causados por no saber manejar bien una relación que tenemos con una persona. Especialmente todas las relaciones de pareja o relaciones más románticas nos causan tremendos dolores de cabeza que acaban afectando a nuestra vida profesional incluso. Y el primer libro es Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus de John Gray. Es un libro que sí o sí se debería leer todo el mundo, porque te enseña a manejar muchas cosas de una relación, a entender las emociones de la otra persona, a saber comprender a la otra persona. Si eres un hombre especialmente, también te recomiendo El camino del hombre superior de David Deida, que también habla de polaridades masculina y femenina, y esta es la primera recomendación. La segunda es un libro que yo me he leído este año, que es Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro te va a enseñar a cambiar hábitos, te va a enseñar todo lo que tienes que saber para construir los mejores hábitos. Vas a entender
por qué los hábitos que tienes que no te gustan los haces y te va a enseñar el paso a paso para cambiarlo. Sería básicamente como si hubieses hecho un máster en hábitos. Fíjate que yo no lo he terminado, me falta poquito, pero te lo puedo recomendar porque es un libro increíble que seguro te va a inspirar. El siguiente libro no es exactamente un libro, ya te avanzo que van a ser varios libros, pero sobre todo quiero que te quedes con una idea aquí. Quiero que pienses en alguien que te inspire mucho, alguien que sea un gran genio, puede ser de cualquier profesión, pero intenta que sea alguien que haya escrito un libro. Bueno, pues quiero en este tercer libro que pienses en un libro que lo haya escrito alguien a quien admires, porque una de las grandes cosas que puedes hacer cuando lees es sumergirte en la mente de un gran genio. Y fíjate, porque yo muchas veces me voy a leer no libros que hablan de alguien que admiro, sino los libros que escribió alguien que... Nuevo Head & Shoulders limpieza y revitalización, aceite de argán. Está 100% libre de caspa y revitalizado. El adormecimiento en tu pie puede estar relacionado a la falta de vitamina B. Alivia esta molestia con Neurobión. Que admiro. Por ejemplo, se ve muy claro en una biografía, ¿no? Pues intenta siempre leer autobiografías o biografías que son escritas por los propios autores. Esto te va a adentrar en algo que es más importante que el conocimiento del autor. Y fíjate, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un libro que yo me estoy leyendo ahora mismo, que es Mi visión del mundo de Albert Einstein. Yo me estoy leyendo este libro no solo porque el conocimiento que hay aquí dentro seguro que me interesa, sino para ver cómo pensaba este señor, al que todos conocemos, pero para ver cómo construía frases, cómo ordenaba las ideas, cómo funcionaba su cabeza. Por eso es tan importante y tan interesante irse a leer libros de grandes genios. Y aquí dependerá de quién admires tú. Yo, por ejemplo, te he traído algunos libros que son biográficos o de gente que realmente me inspira mucho. El primero es el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, que es un libro de un gran samurái que nunca perdió una batalla. El segundo es Meditaciones de Marco Aurelio. Este libro es increíble. Como sabes, Marco Aurelio era un César, entonces es clave también. Y luego 2 libros de Salvador Dalí, que es un pintor que me encanta, que es Diario de un genio. Este libro es increíble, ves cómo funciona perfectamente la mente de Salvador Dalí. Y luego también Groucho y yo, que curiosamente es un libro que le encantaba a mi padre, de Groucho Marx. Es una autobiografía súper cómica del actor Groucho Marx. Pero como te digo, aquí serviría cualquier libro de alguien que admires y lo haya escrito él mismo. El libro número 4, de nuevo van a ser varios, pero básicamente todo hace referencia a un concepto, y es... Nos han enseñado que es muy importante tener una mentalidad de abundancia, te va a ayudar a ganar dinero, pero luego no se nos enseña qué libros de marketing, de empresa o libros que te enseñen estrategias para realmente ganar dinero tienes que leer. Y entonces son 3 libros que van destinados a expandir tu voz. Sobre todo te interesarán si eres emprendedor o emprendedora, pero aunque no lo seas, son súper interesantes. El primero es este de aquí, ¿vale? Los cojo ya todos y ahora te los enseño, que es Expert Secret de Russell Brunson. Este es un libro que a mí me cambió la vida. Este libro a mí me hizo ganar mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque te enseña cómo comunicar un mensaje poderoso a las personas, cómo hacer que crean en tus productos. Obviamente luego le tienes que vender productos potentes, pero este libro te enseña esto, es increíble. Yo es un libro que me habré leído 4 o 5 veces. Sí o sí te lo recomiendo, este libro te lo tienes que leer, vamos, obligatoriamente. Luego otro libro que a mí me ha ayudado mucho a expandir mi voz, incluso a ganar mucho dinero, es Launch, de Jeff Walker. Por desgracia estos 2 libros están solo en inglés, me parece, pero este libro es increíble, te enseña también cómo vender un producto y hacer lanzamientos muy potentes. Y luego te enseño 2 libros de publicidad, porque muchas veces en la publicidad también hay grandes reflexiones que te ayudan a expandir tu mensaje. Piensa que el objetivo de la publicidad es llegar a mucha gente y acabar vendiendo un producto. Entonces te enseño 2 libros brutales. El primero es Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz y el segundo es La publicidad de Ogilvy de David Ogilvy. Son libros que te enseñarán, aunque es verdad que están pensados para enseñarte a poner anuncios, pero te enseñarán también a vender, a comunicar de forma poderosa, algo que es totalmente clave para incrementar tus ingresos. Pero vayamos un poco al meollo del asunto, y fijaros porque no he comentado nada de mi look, pero vengo con un look un poco más intelectual, como veis. De hecho, este es el look que llevo normalmente en mi casa, cuando trabajo, cuando estudio. Y fíjate, porque el otro día me preguntaron ¿cuál fue el libro que te hizo clic? Y no tengo ninguna duda de cuál fue. Fue este de aquí, ¿vale? Ves que agarro 2, ahora te diré cuál es el segundo. Pero el que me hizo clic fue Piense y hágase rico. Este fue oficialmente
el primer libro de desarrollo personal que se escribió, aunque yo creo que antes hubo otros que igual no perseguían ser de desarrollo personal, pero este libro es increíble. Te recuerda lo importante que es el sistema de creencias, lo importante que es que tú te reafirmes en tu propia identidad. Y este libro a mí me lo cambió todo en su día. Yo fue leer este libro que me acuerdo además que volví de unas vacaciones, estaba en Ibiza, no me lo estaba pasando bien, y volví cuando vivía en Barcelona y me encerré en una biblioteca ese verano porque estaba enganchado a este libro. Este libro, cada página que pasaba era una epifanía. Fue el libro que me enseñó a construir la tarjeta de metas, que también es una herramienta clave que tengas. Y este libro de Napoleon Hill, para mí es un antes y un después. Sí o sí te lo tienes que leer, te enseña un montón de estrategias para crear una poderosa mentalidad. Mucha gente se cree que este fue el libro que escribió Napoleon Hill después de entrevistar a un montón de multimillonarios, y no es cierto. Esto es una recopilación de conceptos, pero el libro original, que también te lo recomiendo, aunque este que te voy a decir ahora es más avanzado, es Las leyes del éxito. ¿Por qué uno fue bestseller y el otro no? Bueno, pues es muy rápido de entender. ¿Vale? Este fue bestseller y este no. Obviamente, ¿quién se va a leer este ladrillo? Yo, y espero que tú. Pero la gente normal ve esto y se asusta. Entonces, este es un libro que no mucha gente conoce, el de las leyes del éxito, y es como piensa y hágase rico, pero ampliado. Te lo digo, solamente el primer capítulo, que se llama La mente maestra, te va a volar la cabeza de este libro. Así que otro libro que te recomiendo, este. Y vamos al libro número 6, que de nuevo van a ser varios, aunque hay uno principal que son estos de aquí, ahora te los enseño, pero son libros los 3 de educación financiera. ¿Por qué es tan importante esto? Se nos enseña lo importante que es ganar dinero y lo clave que es en tu vida, pero no se nos dice lo importante que es construir una mentalidad millonaria. Y qué mejor libro que Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker para recordarte estos principios. Este libro te ayudará a romper viejos patrones de pobreza que tú tengas respecto al dinero, falsas creencias que tengas, ese momento donde odias al rico, sientes que el dinero es algo malo. Todo esto te lo va a cambiar. Hay contenido tremendamente potente. Y luego también de mentalidad de riqueza, te recomiendo 2 libros que a mí me ayudaron muchísimo. Este también me hizo mucho clic, que es 10 Pillars of Wealth de Alex Becker. No sé si está en español, pero también súper interesante. Y From the Trashman to the Cashman de Myron Golden, de ser el hombre de la basura a ser el hombre del dinero. Myron Golden antes trabajaba de basurero y acabó siendo un multimillonario y escribió este libro lleno de oro. Este libro es oro puro para tu mentalidad financiera. Estos 3 libros estoy seguro que van a desbloquear esa tal vez mentalidad de pobreza que puedas tener aún y la van a cambiar por una mentalidad de riqueza inevitablemente. Pero Miquel, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, pues actualmente mi libro favorito de desarrollo personal, pero también incluso te diría de empresa, es Principios de Ray Dalio. Te lo digo sinceramente que te puedes saltar las primeras 123 páginas del libro, puedes leerlas también porque te habla sobre todo de la biografía del autor, pero este libro a partir de esa página 124 se vuelve increíblemente potente porque te desarrolla los principios de vida y del trabajo de Ray Dalio. Ray Dalio es un multimillonario y ha escrito, condensado, destilado los principios que para él rigen en la vida de una forma perfectamente estructurada y ordenada. Este libro, si eres alguien con una mentalidad un poco más científica y muy ordenada y muy metódico, te va a volar la cabeza, porque está lleno de inspiración. Y te lo digo, no diría que es mi libro favorito si realmente no fuera increíble, y este lo es. Fíjate, porque no nos hemos dado cuenta y el montón de libros ha desaparecido como por arte de magia, así que espero que te hayan inspirado. Y así llegamos a 4 claves ocultas que creo que van a potenciar muchísimo cómo vas a enfocar la lectura a partir de ahora. La primera clave oculta, ya te avanzo que son bastante personales, es que nunca jamás leas resúmenes de libros. Creo, y te lo digo honestamente, que es un error leer un resumen de libro. ¿Sabes por qué? Porque te alejas de lo más importante, de cómo el autor ha escrito las ideas. Mucha gente cree que leer libros va de velocidad, que cuantos más libros lees es mejor. Y eso no es así. Aprender puede que sí vaya de velocidad, pero crear conceptos a través de lo que lees e innovar va de profundidad. Entonces, la clave aquí no es leer rápido, sino yo te animo a que leas lo más despacio que puedas, que leas poco a poco, que saborees cada párrafo, que no tengas miedo también a saltarte algún párrafo porque tal vez creas que una parte del libro no te inspira. No tengas miedo de hacer esto, pero la parte que te leas, léela poco a poco, saboréala y haz que toda esa información que lees del autor pase por tu cabeza, por tus experiencias, por cómo ves tú la vida, y que cuando la anotas tal vez en el margen o en una libreta,
haya pasado por ti la estés transformando. Esto es increíble porque te hace trabajar la creatividad mientras aprendes, que esto yo creo que es la clave de la innovación. Yo que sé que es lo importante para la persona que ha hecho un resumen del libro. A lo mejor no es lo mismo que para mí. A lo mejor para esa persona es importante un párrafo que para mí no lo es. Y cuando vas a un resumen del libro, puedes perder información clave, aparte de lo que, como te digo, te alejas de la forma de expresar las ideas del autor. Clave oculta número 2. Lee libros de tu pasión o de tu hobby. Oye, te diré una cosa, está muy bien leer libros de desarrollo personal, de marketing, de lo que quieras, pero es clave que de lo que a ti te guste aprender, pues por ejemplo, si te gusta la magia, leas un montón de libros de magia. Yo, en la época que estuve súper enganchado aprendiendo magia, leía un montón de conocimiento de esa rama específica. Pero aquí da igual de lo que sea, de la guitarra, de la naturaleza. No te olvides de leer libros específicos de los conocimientos técnicos que quieras mejorar. Clave oculta número 3. Ves a buscar al genio que ha escrito una joya. Esto te lo digo sobre todo para que evites autores que tienen un montón de libros y son todos lo mismo o son resúmenes de otros libros que ya existen. Se acabó leer esto. Lo puedes hacer, pero no te lo recomiendo. En su lugar, ves a buscar libros de grandes genios. ¿Sabes cuántos libros tiene Rey Dalio? Tiene un par o 3, no tiene más. ¿Sabes por qué? Porque no le ha dado tiempo de escribir más. Y esto creo que es clave, porque si vas a buscar a gente que tiene un montón de libros, de un montón de ramas diferentes, estás yendo a gente que ha escrito libros para ser bestseller, pero que son libros que en 500 años realmente puede que no tengan sentido. Ves a buscar los libros de esa gente que ha hecho grandes cosas en el mundo y por eso ha invertido su tiempo en hacer grandes cosas, no en escribir un montón de libros, y luego tal vez ha escrito un libro o 2, o a lo mejor hay más, pero que no se conocen por escribir libros, sino por crear cosas increíbles en el mundo. Esos son los autores que tienes que ir a leer. Y haz el ejercicio cuando tengas un libro delante. ¿Este libro es de alguien que va a ser recordado en 500 años? ¿Es un libro que la gente va a volver a comprar cuando pase mucho tiempo? Y ahí vas a elegir muy bien los libros que lees. Porque ¿sabes qué? Leer un libro va de invertir tu tiempo y debes ver muy bien en qué autor inviertes tu tiempo. Y así llegamos a la clave oculta número 4, y es el único libro que no leerás nunca. Y es un libro que siempre digo que no hace falta que leas porque creo que es incluso mejor escucharlo. Personalmente no soy muy de escuchar audiolibros porque no te permite marcar el libro, no te permite pausar, reinterpretar. Bueno, sí te lo permite, pero escribiéndolo es mucho más fácil si lo tienes delante en papel. Pero hay un libro que sí te recomiendo que escuches en audiolibro y es El poder de la hora de Eckhart Tolle o cualquier libro de Eckhart Tolle, como Un mundo nuevo ahora. Estos dos libros, El poder de la hora y Un mundo nuevo ahora de Eckhart Tolle, te permito que los escuches en audiolibro. Y bueno, hace muy poco hemos rehecho parte de la clase gratuita que tenemos de Mente de Éxito. Es una clase increíblemente potente. Casi podría ser un curso entero, ahora mismo está gratis, te estoy dejando por aquí el enlace. En ella, además, hablando de libros, te regalo el libro de trabajo de Mente de Éxito, que es este de aquí, es un libro con la recopilación de las diapositivas que allí verás, y también podrás hacer el test. Resulta que el autor nos estaba mostrando, el autor del video, varias cosas. Si ustedes se dieron cuenta, dentro de, digamos, los titulares que tenía el video en la parte de arriba, él hablaba de 7 aspectos sobre los cuales se basaban estos libros que él recomendó, ¿cierto? Entonces hablaba de las relaciones, de las finanzas personales, hablaba de las biografías, etc. Dentro de este cúmulo de posibilidades que nosotros encontramos en la lectura, y como ya mencionaron todos ahorita, pues en lo primero que nos tenemos que fijar, y acá tenemos que hacer como el recorderis de lo que hemos venido haciendo en estas sesiones del ciclo de lectura, y es que debemos empezar primero identificando cómo podemos hacer de la lectura un hábito diario, ¿sí? Porque cuando hablamos de hábito es porque lo hago constantemente y porque lo hago de manera periódica. Por eso, cuando ahorita me escribían acá en el chat que llevaban 2 meses leyendo un libro, creo que fue Ángela, yo por eso le preguntaba, bueno, ¿y por qué no has podido terminar el libro? Cuando a mí una lectura me aburre, básicamente es porque el tema no es de mi interés o yo no tengo ninguna intención con eso que estoy leyendo. Entonces, ahí es donde me debo centrar.
si de repente a mí se me dificulta la lectura. Y por eso esas estrategias que veíamos en esa primera sesión y que recordábamos hoy al inicio, ¿cierto? Debo empezar a tratar de alguna manera incluso de forzarme a mí mismo a poder hacerlo durante un tiempo específico. Para cumplir cualquier meta, incluso para muchos de ustedes que sé que están también asistiendo al ciclo de proyecto de vida, siempre que nosotros queramos conseguir algo, debemos también poner un poquito de esfuerzo. Y entonces acá con el tema de la lectura va a pasar lo mismo. Como tenemos un cúmulo de posibilidades, fíjense que incluso también nos decían ahí en el video, no leer rápido. Hay que saborear la lectura, pero más que saborearla es tratar de comprenderla. Y en ese orden de ideas, entonces debemos trabajarle a poder identificar las ideas principales del libro, esos conceptos que de pronto no entiendo y me tengo que remitir a buscarlos antes de poder continuar con la lectura, etcétera, etcétera. ¿Listo? Importantísimo, y bueno, yo acá en la pantalla les tengo también una recomendación de 10 libros, ¿cierto? Que sí son de la parte narrativa. Y ahorita Oscar decía, bueno, él no recomendó muchos libros narrativos. No, nos recomendaba libros enfocados más, dándonos esas claves importantes a tener en cuenta para la lectura. Pero entonces acá vamos a tener en cuenta que estos 10 libros que yo les tengo aquí, sí tienen que ver con la narrativa. Hay libros para todos los gustos, pero sí es muy importante que a la hora de escoger, y quiero que por favor a partir de hoy hagamos el ejercicio, ¿cierto?, de escoger un libro. Para aquellos que de pronto no leen, escojamos un ensayo o un artículo, empecemos por algo corto. Pero para los que sí ya leen, ¿cierto? Y que han generado el hábito, que lo tenemos ahí pendiente, pues empecemos a hacer esa lista. Así como cuando hacemos la lista de deseos a fin de año, pues hagamos esa lista de libritos que quiero leer, que decimos, venga, estos me los quiero leer porque son los libros que tengo que leer durante este año, o son los libros que me voy a proponer leer durante este mes. Bueno, cada uno va de acuerdo a su ritmo. ¿Listo? Eso es lo más importante, que ahí están todas las claves que hemos venido mencionando a lo largo del ciclo, ¿cierto? De por dónde debo empezar, a qué me debo disponer con la lectura. Y básicamente la idea es que nos dispongamos en tiempo, en lugar, ¿cierto? Y en hora para poder realizar este ejercicio de la lectura. Esperamos que haya sido de su provecho este espacio corto, pero de alguna manera sustancioso, ¿cierto? Donde hemos podido compartir un poco acerca de los beneficios que nos da la lectura, que ya todos ustedes incluso lo han mencionado,